Amigos de Impacto Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo en este cara a cara para indagar, para analizar temas que son noticia en nuestro país, con invitados por supuesto muy especiales a quienes les agradecemos además colaborarnos a los medios de comunicación, porque cada vez es más difícil encontrar pues voces calificadas de temas específicos como el de hoy, y es justamente la COVID-19 ha sido y ha acaparado titulares en los últimos días, y es por ello que tenemos el día de hoy en este programa al doctor Manuel Figuera. Él es médico infectólogo, también vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, le agradezco mucho su presencia y bueno, comenzar un poco tratando de llamar a la gente o según su evaluación, ¿cómo está tomando la gente este virus? Tomando en cuenta que Venezuela tiene varios fenómenos, la gente tiene que salir a buscar agua, tiene que hacer colas para echar gasolina, y el tema de quedarnos en casa es un poco utópico, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo ven los infectólogos venezolanos en este momento de la pandemia? Gracias por la invitación. La circunstancia es mundial, definitivamente hay personas que ya están agotadas, hay personas que desde un principio no han hecho caso a las llamadas de prevención, hay gente que son afortunadamente pocos que no creen ni siquiera que esto exista, y lamentablemente eso ha llevado a que el problema se siga extendiendo, no solo en Venezuela sino en el mundo. Venezuela, como tú decías, está protegida por distintos aspectos negativos para nosotros, pero positivos para que una pandemia no se desarrolle. El mismo hecho de no tener gasolina hace que la movilidad interna sea menor, el mismo hecho de que tengamos apenas 3, 4, 5 destinos de dónde venir las personas por viaje aéreo, también limita mucho que entren personas que pudieran estar infectadas y regaran la infección, como pasó inicialmente en marzo, abril. Entonces, esa falta de movilidad interna, externa, nos ha protegido de algún modo. También desde un principio se usó mascarilla, lo cual es positivo, pero bueno, por supuesto ya llevamos más de un año en esto, es muy complicado, no solo afectado desde el punto de vista sanitario, sino económico, social, político, incluso psicológico, y hay un agotamiento de las personas que hacen que tomen medidas irresponsables. Es verdad que se ha llamado a la gente que se quede en casa, pero puede salir usando mascarilla, pero sobre todo lo más importante es evitar reunirse con otras personas que tengan mayor posibilidad de enfermarse, que estén más expuestos. Y ese es el problema. Ha habido reuniones familiares, reuniones donde se quitan las mascarillas, y la mayoría de los contagios en el mundo ocurren dentro de las casas o a nivel del trabajo. Sí, porque la gente se relaja, ¿no? La persona se relaja, ven a los demás que parecieran estar sanos y lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque con COVID-19 hay una particularidad. Aproximadamente el 40-50% de los infectados no desarrollan síntomas, o sea, son asintomáticos. Y eso es lo que lo hace más difícil de controlar, porque son personas que inadvertidamente van a la casa de otra persona, visitan a sus familiares, sus papás, sus abuelos, y pueden lamentablemente contagiar a estas otras personas que sí pueden tener una infección severa, grave. Y hoy en día vemos en el mundo que hay 2 millones de muertes, casi 100 millones de casos, y lamentablemente no ha parado el problema. En Europa siguen aumentando los casos, en Estados Unidos, en América, y definitivamente la vacuna viene como una solución, pero no una solución rápida. Y justamente, doctor, allí me quería detener con el tema de los tratamientos, porque desde un principio en Venezuela hemos pasado por varias cosas. Se habló de la ivermectina, se habló de la cloroquina, se habló del té de mal ojillo, y ahora caímos en las gotas milagrosas. Esas gotas milagrosas tienen un compuesto, creo que es isotimol, algo así. Esa fue la misma, el mismo compuesto químico, no sé, usted me corregirá los términos, que se asomó en algún momento para prevenir el H1N1, y aparentemente en las pruebas eso no funcionó. ¿Cómo lo evalúa la Sociedad Venezolana de Infectología en este anuncio que hizo Nicolás Maduro? Oye, la ciencia realmente puede diferenciarse de la política en el sentido que la ciencia va a promover lo que tenga evidencia desde el punto de vista de beneficio y de seguridad. Y lo estamos viendo con la vacuna. Por ejemplo, ha habido angustia con las vacunas de cómo las desarrollaron tan rápido en tan poco tiempo, pero las plataformas de desarrollo de las vacunas tenían décadas en sí. Por ejemplo, las de ARN mensajero tenían más de 20 años, la de vectores de adenovirus como la de Sputnik V, que es la de la rusa, tenía más de 30 años en desarrollo. Entonces no es que aparecieron de la nada, simplemente ante una pandemia que está impactando de una manera muy importante en el mundo, se hicieron las inversiones en distintos países, muy importantes inversiones. Simplemente aplicando la tecnología hemos desarrollado las vacunas rápidamente el mundo, la humanidad, pero antes de ponérsela a la gente ha tenido que seguir unos pasos bien rigurosos desde el punto de vista científico. Se hicieron estudios en animales, se hicieron estudios celulares, y una vez que se vio beneficio de ese aspecto, se pasaron estudios en humanos
fase 1, 2, 3, que implica progresivamente un número mayor de personas. Los de fase 3 son hasta 40.000, 60.000 personas, en las cuales se compara la vacuna con el placebo. Y todo ese paso lleva a que sepamos si son eficaces y son seguras. Y en la medicina, en la ciencia, no hay nada que sea 100% eficaz y seguro. Entonces, si viene algo que no ha sido estudiado siguiendo estos pasos científicos y te prometen que es algo 100% eficaz y seguro, lamentablemente lo que podemos es desconfiar de ello, porque simplemente pareciera más un ardid publicitario o hasta propagandístico más que un elemento basado en ciencia. Entonces nosotros no podemos recomendar absolutamente nada que tenga fundamento científico, y es por eso que las sociedades científicas latinoamericanas en el área de la infectología, así como la Organización Panamericana de Salud, la ivermectina, que es una droga que ya es conocida como antiparasitario y está aprobada para ciertas infecciones parasitarias y se conoce su perfil de seguridad y eficacia en esta circunstancia, mientras no se tenga mayor información, es inadecuado usarla para COVID-19, y más como se está usando masivamente y de un modo que no se usa de manera habitual. Por ejemplo, una infección intestinal que se llama estrongiloidiasis, un tipo de parasitosis, solo requiere una dosis única, mientras que aquí le están dando el tratamiento todos los días, le están dando dosis muchísimo más elevadas, violando cualquier principio científico. Desde el punto de vista científico de ciencia, medicina, uno tiene un precepto que es primum non nocere, primero no hacer daño. Tú cuando estás experimentando a las personas abiertamente, dando drogas a dosis que no corresponde, estás experimentando. Y si eso es una droga ya conocida, imagínate con algo que no tiene ningún fundamento científico atrás y que simplemente es la palabra de alguien que dice que funciona. Eso ya lo vivimos políticamente con Donald Trump, cuando habló, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que dijo que iba a ser la nueva droga milagrosa, y se equivocó. Donald Trump es un político, no científico. Anthony Fauci, que es el científico en Estados Unidos, advertía: no, tenemos que esperar, y simplemente los resultados de los estudios dieron no sirve, y más bien todo lo contrario, produce más daño, porque con acitromicina aumenta el riesgo de arritmia. Entonces, eso es lo importante. La gente está usando ivermectina, está usando distintos productos que no tienen fundamento. Hoy en día apareció un estudio de colchicina que pudiera ser promisorio, pero hay que tener mayor información porque es una nota de prensa, y lamentablemente las notas de prensa no es el camino adecuado para los estudios. Y justamente, doctor, la sobreinformación. La gente está buscando mucho en internet, y en internet le pueden dar la solución a uno para cualquier cosa, pero lamentablemente no es así. Según la Sociedad Venezolana de Infectología, ¿cuál ha sido el mayor reto para enfrentar esta pandemia en cuanto a los protocolos? Porque se habló mucho en un primer momento de anunciada ya formalmente la pandemia en Venezuela, que no se tenían los protocolos, más allá del tema de bioseguridad. Hablo del abordaje de la enfermedad, porque justamente nadie tiene la verdad en la mano para saber qué medicamento funciona. Pero ¿cómo considera usted que se ha manejado a nivel asistencial de salud pública este tema? Bueno, yo pienso que en mayor divorcio vemos el reflejo de lo que pasa en otros países, y no por adentrarnos en elementos políticos, pero la política está envuelta en todos los elementos. Vimos como Estados Unidos, teniendo Donald Trump, que se oponía de algún modo a lo que establecía la ciencia ya con Anthony Fauci, fue muy problemático el manejo, y las personas dejaron de usar mascarillas por razones políticas, lo cual es absurdo. Hoy en día, teniendo un nuevo presidente, las cosas están fluyendo mejor desde el punto de vista científico, se está promoviendo el uso de mascarillas, incluso prohibiendo entrar a espacios públicos sin mascarillas, y haciendo una promoción de la salud manejada a través de los científicos y los que corresponden, los expertos en salud. Lamentablemente en Venezuela, nosotros nos hemos puesto a la orden para apoyar, asesorar no solo la sociedad científica, sino la academia. Y lamentablemente no nos han escuchado lo que quisiéramos que nos escucharan. Y hoy en día, incluso hace 2 días, 3 días, salió el protocolo de abordaje, de tratamiento de las personas con COVID-19 en Venezuela, y tiene un cúmulo de elementos desactualizados. Siguen indicando hidroxicloroquina, la cual sinceramente no deberíamos usarla porque no tiene ningún fundamento hoy en día científico. En ningún país del mundo lo están usando. Insiste en ivermectina, que no tiene fundamento de una manera abierta. Incluye colchicina, que apenas hace poco salió un artículo, no tenemos mucho fundamento al respecto. Entonces tiene un montón de elementos que carecen de fundamento científico y que chocan con lo establecido en otros países donde tienen protocolos más actualizados. Incluso desde el punto de vista de abordaje diagnóstico, se sigue insistiendo en hacer las pruebas de diagnóstico rápida de detección de anticuerpos, que son esas que parece una prueba de embarazo que toma una muestra de sangre, y esas pruebas no sirven para diagnóstico. Entonces, lamentablemente, en el abordaje diagnóstico, en el abordaje terapéutico, las pautas
del Estado chocan con lo que se establece en la misma Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, las sociedades científicas expertas en distintos lugares del mundo, incluyéndonos nosotros, y eso es un problema porque, oye, COVID-19 no es un problema de un solo lugar, de un solo país, es un problema mundial. Y hay muchísima información en distintos países, hay muchísimas pautas en distintos países, y el mismo hecho que se incentive prácticas pseudocientíficas, como la sonoterapia, o que voceros gubernamentales estimulen el hecho de dióxido de cloro, lo cual es un tóxico. Las dosis de cloro que promueven los de dióxido de cloro son tóxicas, incluso son mayores de lo que se usa para limpieza hospitalaria. Entonces, la misma promoción de unas gotas que le ponen un nombre para más como ardid mercadológico, porque relacionarlo con José Gregorio Hernández consideramos que es totalmente inadecuado. Sí, porque igual se puede tener fe, pero ciertamente la fe y la ciencia tienen que ir de la mano, si se quiere. Hay otro tema que me gustaría también tocarlo antes de culminar, porque además el tiempo pasa muy rápido. Se está hablando de nuevas cepas. Incluso se asomó por parte del gobernador del estado, Zulio Omar Prieto, que Maracaibo estaba experimentando una cepa distinta al resto. No sabemos de dónde salió esa información, pero el gobernador lo dijo. Existe esta posibilidad, tomando en cuenta, por ejemplo, que hay una cepa nueva en Reino Unido, y esto generó un poco de alarma. Pero en Venezuela se ha logrado establecer que esto sea así, que hay una cepa distinta, que sea más mortífera que otra. No, porque el investigador Alberto Panis Mondolfi, que hoy en día está en Mount Sinai en Estados Unidos, antes estaba en Barquisimeto, para poder estudiar la cepa que estaba circulando aproximadamente a mitad del año pasado, tuvo que tomar las muestras en la frontera. O sea, no hubo la apertura para que él pudiera abiertamente hacer los estudios dentro de Venezuela. Entonces, dentro de Venezuela no hay manera, o no se está haciendo ese estudio genético de cuáles son las cepas que están circulando. Casi ni siquiera estamos haciendo las PCR, que son las pruebas necesarias para diagnóstico. Se están haciendo mucho menos pruebas de las que corresponden, y por eso colabora con el subregistro que tenemos. Claro. Las variantes están siendo un problema en el mundo, pero se ha identificado donde hay apertura para hacer los estudios adecuados y donde la ciencia se le da apertura para que investigue y haga lo que corresponde. Lamentablemente en Venezuela la ciencia está limitada, vemos universidades cerradas sin presupuesto, y simplemente no se está colaborando en que, por ejemplo, el diagnóstico se pueda hacer abiertamente en distintos centros públicos y privados. Hay un centralismo en ese sentido y hay un manejo unilateral en ese sentido diagnóstico, y eso lamentablemente es un error. Debería haber apertura para que pudiéramos saber mejor lo que está sucediendo en el país. Y con respecto a las variantes, lo que más preocupa es la que está para nosotros, la que está en Manaus, que es la P1. Manaus es un caso muy particular. Ellos llegaron a tener más del 70% de la población que ha sufrido COVID-19, lo cual uno esperaría, oye, llegó una inmunidad de rebaño por infección, por descuido individual y colectivo, pero a pesar de eso están teniendo una tercera ola muchísimo más severa de antes, colapsando los hospitales, quedándose sin oxígeno, y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Porque se está afectando el 30% remanente o está ocurriendo reinfecciones ante una variante nueva que simplemente puede ser más infecciosa, pero también simplemente infectar a pesar de que las personas hayan tenido infecciones pasadas? Eso no se sabe todavía de esa cepa, pero la de Sudáfrica sí se sabe, porque se han hecho estudios con personas, los sueros convalecientes, las personas que sufrieron infecciones pasadas, y la mitad de los sueros que probaron, la respuesta no fue suficientemente buena. Entonces, el virus, nosotros la humanidad le estamos dando el chance que se siga diseminando, y hay unas medidas muy básicas para frenarlo. El uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de las manos, el evitar las reuniones en espacios cerrados y aglomerados, y eso es lo importante. Como humanidad tenemos que darle un frenado o un parado al virus, y hay maneras de hacerlo. China, Nueva Zelanda, Australia han hecho las medidas adecuadas, y hoy en día ellos no tienen prácticamente coronavirus en su territorio. Entonces, si no entendemos que tenemos que frenar no solo con la vacunación, sino con las medidas de prevención, que tenemos que mantenerlas, el virus va a seguir extendiéndose, va a seguir cambiando en la medida que sigue infectando nuevas personas, y existe la posibilidad que cambie lo suficiente como para que las vacunas no funcionen y tengamos que generar nuevas vacunas distintas a las que tenemos hoy en día. Doctor, para cerrar, ¿el virus repite? Sí repite. Ojo, hoy en día pareciera que es poco frecuente, pero sí repite. Y es poco frecuente aparentemente en 6 a 9 meses, pero como te decía, con una variante nueva como la de Sudáfrica,
donde se modificó un poco por las mutaciones y se ve que los anticuerpos de los que sufrieron la infección no están respondiendo bien, bueno, eso nos indica que ante un inóculo grande, ante una exposición importante de las personas, pudieran reinfectarse. Ojo, pero si tú te proteges bien, no te va a repetir. Alguien que tenga una infección de nuevo implica que falló 2 veces en las medidas de prevención. Y lo que hay que entender muy bien es que la gripe española, cuando ocurrió, no habían vacunas, no había ningún tipo de tratamiento y se controló. Ojo, implicó la muerte de decenas de millones de personas. Hoy en día tenemos la tecnología, tenemos la ciencia y pueden decir, bueno, pero no hay medicamentos nuevos. No, no es tan rápido los medicamentos. Afortunadamente la vacuna ha sido más rápida, pero tenemos la misma tecnología de 1918 y funciona para protegernos. Entonces es cuestión de usarla. Ya cuando la gente usa mal la mascarilla o no toma las medidas de prevención, se está arriesgando a infectarse y eso es lamentable. Sí, es un tema de responsabilidad. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia acá con nosotros en Cara a Cara. Estamos conversando con el doctor Manuel Figuera, él es médico infectólogo, también vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, en este tema que llegó, pareciera, para quedarse, y bueno, es responsabilidad definitivamente de todos cuidarnos nosotros, pero también cuidar al resto, porque el virus además no le da de la misma manera a otras personas y muchos han perdido la vida desgraciadamente. Nos vamos, nuestras redes sociales @ImpactoBE y @StenningsOlivares en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos.